Semana del 16 al 24 de octubre. Semana de clínicas individuales. eh, una semana compleja a nivel país, a nivel realidad. Eh, una semana en que bueno, apareció el cuerpo muerto de Santiago Maldonado, que tuvimos elecciones el domingo, eh, que hubo mucha polaridad en todo, sobre todo digamos en las redes sociales y en el ámbito de cruces. Hubo muchas peleas, muchos desencuentros, mucha especie de constante tensión entre muchas personas que conozco. Me mantuve ausente de todo ese tipo de discusiones y de ese tipo de situaciones y me mantuve ausente en Facebook, que era, creo, uno de los lugares con mayor eh, predisposición a esa tensión y a generar malos entendidos ante cualquier cosa. Me di cuenta de eso en un momento que leo a alguien insultando a otra persona a partir de que había puesto un me gusta en una foto y bueno, esa susceptibilidad tan extrema en un punto bueno, requirió que estuviera ausente. No quiero participar de este tipo de, de cuestiones tan frías y tan simplistas cuando las situaciones son mucho más complejas y mucho más eh, requieren de mayor exactitud y de mayor análisis y de mayor entrega y responsabilidad para poder hablar o para poder discutir o lo que sea, digamos. Incluso emitir juicios o condenar, ¿no? Que es este, de lo que más vi esta semana. Así que una semana muy movida a nivel general, una semana en la que en las clínicas salió poco este tema. Pensé que iba a aparecer más, si bien es un tema que a muchos les interesa, ya sea porque están de un lado o porque están del otro de la cuestión, sobre todo en lo que hace a la reflexión política o a la posición. Fue una semana bastante eh, relativa a otras circunstancias y no a eso en el discurso de los artistas y en lo que concretamente vinieron a hacer y trabajamos en sus clínicas. Eh, También hubo como una especie de ausencia, si se quiere, de, de discurso en ese sentido. Digamos, las obras no se vieron, no hubo proyectos como sí pasó en otros casos, que este tipo de situaciones generan otros proyectos que empiezan a hablar sobre estos temas. En este caso no vi tampoco, no hubo ninguna predisposición a eso, ni tampoco hubo ninguna propuesta que se refiriera a eso, digamos. Eh, Creo que lo que más puedo rescatar de lo que fueron estas clínicas durante esta semana y media fue el hecho de que los artistas bueno, siguen en general muy preocupados por la proyección para el año que viene. Bueno, hay varios que están trabajando con muestras, con exposiciones pensadas para el 2018 y en eso, bueno, hay distintos tipos y grados o niveles de cuestiones a tratar o a eh, poner, digamos, en análisis desde problemáticas que hacen a lo institucional puro, o sea, cómo se enfrentan a las
instituciones que son por lo general bastante complejas para llevar adelante estos procesos. Son en la experiencia de esta semana y media, por ejemplo, aparecieron muchas situaciones eh, muy anómalas, o sea, con mucha anomalía en esa relación, bueno, fechas que se dan y después se cambian, presupuestos que parece que están aprobados, pero ahora que empiezan a pulir ciertas cosas, esos presupuestos no son eh, posibles, entonces los artistas han planificado ciertas cosas y de repente tienen que cambiar, modificar, conseguir, gestionar, etcétera, un montón de otras cuestiones que no tenían en sus planes. Eh, Hay algunos problemas también con, eh, con ciertas cuestiones de agenda, se les cambian constantemente las fechas. eh, Cuando algunos han tenido fechas concretas y están trabajando por esas fechas y de repente en el ajuste de algunos calendarios eh, sus exposiciones aparecen de repente en una especie de nebulosa que no se sabe bien cuándo van a ser, y en eso bueno aparecen problemas sobre todo económicos, por ejemplo pedido de créditos o pedido de préstamos, etcétera, que es como más veo solucionan, vimos esta semana, ¿no? Que solucionan estos inconvenientes de financiación, mientras que llegan dineros de otros ámbitos, como pueden ser de becas o en este caso también de, bueno, algún presupuesto que tenga la institución por alguna razón o alguna especie de propuesta de sponsoreo similar, digamos, que va a cubrir esos gastos, esos costos, en realidad, no gastos, costos. Bueno, todo eso se pone muy difícil y cuando se cambian las fechas, bueno, entran en una especie de tensión, ¿no? Asimismo, bueno, otros artistas trabajando mucho en ese mismo sentido con el envío a concursos, a salones, a convocatorias. Hubo algunos trabajando en la convocatoria para el Centro Cultural Recoleta, otros que están trabajando pensando ya en convocatorias para Arte Va. Tuve algunos trabajando eh, convocatorias de otros salones y de otros concursos. Bueno, estuvimos con varios viendo eso. Por otro lado, otra problemática, digamos, que se aleja del dinero porque todas estas cuestiones están relativas a la financiación y al modo de conseguir dinero bueno, para financiar, digamos, tanto el trabajo como la vida en sí. Casi ninguno de estos artistas, si es que ninguno, trabajan realmente eh, o conectados, digamos, directamente con una eh, financiación de su vida o una manera de financiarse la vida solamente de estas cuestiones. Todos trabajan en otras cosas, la gran mayoría son docentes, lo que genera también mucha tensión y una especie de ansiedad que, bueno, es lo que más hemos tratado esta semana, esa ansiedad respecto a lo que sucedería si se gana o no un premio o si no se gana, cómo se hace y qué se hace para mantener la calma, digamos, y poder seguir produciendo, seguir haciendo foco en la obra y en el trabajo, digamos, de obrar, o sea, de una vida que se lleva adelante, digamos, bajo las herramientas del arte y se vuelca en algún momento lo que se va haciendo en ese sentido al mundo del arte nuevamente, digamos, y sostener eso y mantener un equilibrio, bueno, es una de las cosas que cuestan más. Los artistas en general esta semana han estado muy en tensión con eso y ha costado mucho mantenerlos firmes en sus
maneras de creer, en sus maneras de pensar, en sus maneras de sentir y de ser, ¿no? Y sobre todo en una especie de reflexión espiritual más profunda que vaya por fuera de estas cuestiones del dinero, que la verdad hacen a una problemática que es constante y que está siempre como interfiriendo de manera muy fuerte sobre los procesos creativos y los procesos de construcción de profesión, eh, y por supuesto en relación a la carrera bueno, que se hace bastante compleja bajo todas estas circunstancias. Eh, la gran mayoría, en el caso de los concursos o eh, de las convocatorias, como por ejemplo la del Centro Cultural Recoleta, no conocen mucho el ámbito, no saben dónde realmente está sucediendo esta convocatoria, a partir de qué. Hablar de eso y reconocer, digamos, cómo es el sistema, cuáles son las prioridades, qué lugar tiene el artista y qué lugar tiene la obra para ese tipo de gestiones o convocatorias, bueno, les genera también una especie de frustración previa que también hay que manejar. Y bueno, no es simple, aunque creo que salió bastante bien. Todos finalmente me parece que quedaron bastante conformes, sabiendo dónde se están metiendo y eligiendo a partir de ese conocimiento, digamos. Eh, bueno, creo que esa ha sido una de las cosas más fuertes que ha pasado en esta semana, que generalmente no es así, puede pasar por otro lado y suele pasar por otro lado, por otros distintos lugares, pero la atención general esta semana ha sido ahí. Creo que también esta situación general del país y la referencia política, ¿no? Que ha dado toda esta semana una especie de posible escenario que genera miedo, que genera una especie de angustia, una especie de predisposición a pensar que todo puede de repente bueno, cambiar para peor, digamos, en el caso de que estuviera mal en lo personal, ¿no? Sobre todo en la cuestión del trabajo y del dinero, ha llevado a que los artistas se vuelquen a pensar en estas cuestiones, algunos que no tenían pensado, por ejemplo, presentarse en ciertas convocatorias lo han hecho casi de un día para el otro, lo que genera aún más tensión, más presión. Yo he intentado con todos hablar, insisto, desde un lugar mucho más eh, re- eh, contextual, ¿no? Que traten de entender y de comprender qué implican este tipo de concursos, que traten de deducir ellos qué relaciones hay entre ganadores y jurados y gestiones en ediciones anteriores de los mismos llamados, digamos. Eh, He tratado de que comprendan que además la obra, por supuesto que no se limita o se define en este momento a partir de este tipo de cosas, para nadie en el sistema del arte, ni tampoco para ellos. Eh, He tratado que separen, digamos, una situación de circulación en ese sentido de la producción, porque hubo muchos casos tratando de tensionar la obra o de, eh, digamos, cambiarla para que entre en ciertos formatos, procesos que además vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que esto creo hubiera implicado cuestiones muy negativas. Así que, bueno, también eso estuvo sobre la mesa, hablándose y discutiéndose, ¿no? Porque muchos entran en la dicotomía de cuál es la, la, digamos, la mejor versión para seguir, o cuál es la mejor receta, o cuál es el problema, digamos, de hacer o no hacer tal cosa, como por ejemplo eh, cambiar o readaptar de manera bastante dramática procesos que no entran dentro de los parámetros de ciertas convocatorias para hacerlos entrar.
Bueno, se ha discutido y se ha charlado, sobre todo se ha ido muy conscientemente sobre esas cuestiones para que los que decidieron participar finalmente pudieran participar con mayor conciencia, y para los que no participaron, decidieron finalmente no hacerlo, no presentarse, que se quedaran tranquilos y de alguna manera que supieran que participar o no participar tiene que ver con una decisión que va mucho más allá de la necesidad de un premio o de un dinero, y que eso contextualmente implica, tanto en la carrera, pero sobre todo en la profesión y en esta situación de poner al servicio, digamos, ¿no?, de los demás, el trabajo del artista de profesión, digamos, bueno, que significa muchas otras cosas. Bueno, vimos algunos casos, eh, se habló mucho de carreras de artistas que van saliendo sobre esos temas, digamos, y de distintas maneras de esas carreras, ¿no? Carreras que empezaron a partir de concursos o a partir de participar constantemente en convocatorias y en este tipo de ciclos, ¿no?, organizados a partir de llamados como puede ser el del Centro Cultural Recoleta, que tenía en este caso dos llamados concretos. eh, y se habló de artistas como por ejemplo Adrián Vilar Rojas o Eduardo Basualdo, eh, y a partir de ello se tocó, digamos, algunos ejemplos y maneras de circulación y de, digamos, proyección sobre ciertos campos, tanto en los que se refieren directamente a los modos de carrera de estos dos artistas, como a variables que se pueden entender o poner a charlar, digamos, que podemos conversar, tomando de esos dos ejemplos como referencia y como borde, ¿no? Eh, Creo que todo estuvo bastante bien, salió bastante bien en general. Después, bueno, hubo algunos procesos, hubo artistas nuevos que vinieron a arrancar esta semana. Me pareció interesante todos los casos, me parece que vamos a poder trabajar bien. Un solo caso me pareció un poco débil en un punto, pero creo que pudimos llegar también a un acuerdo sobre esa sensación y focalizar para empezar a trabajar a partir de esa eh, especie de intuición o sensación de debilidad que tuve, digamos, sobre todo a partir del trabajo que hice con su cuestionario de inicio, donde me responden una serie de preguntas, un cuestionario extenso con el que hago un diagnóstico, y ese diagnóstico dio como resultado, que es un diagnóstico que se hace a través de una plantilla, digamos, y como en base a una cuestión de estadística, dio por resultado esta especie de eh, como de inestabilidad, ¿no?, y de algún punto de debilidad. Eh, yo creo que si todo sale bien, digamos, y en base a eso, a lo que hemos podido llegar a acordar, eh, me parece a mí que puede llegar a funcionar realmente bien, y que no sé, podemos hacer, creo, un buen trabajo clínico. eh, bueno, estas cuestiones siempre me cuestan mucho porque cuando hay que plantear ciertas instancias de lo que los demás entienden por lo general, ¿no?, como debilidades, bueno, se pone un poco complejo el aspecto mm, emocional, y hay que generar mucha empatía de manera
constante y muy, muy controlada, cuidada y prestar mucha atención a eso. Y eso me desgasta mucho, me deja muy agotado, porque trato de que en ningún momento esa persona vaya a sentirse incómoda o incluso mal o sentir eh, que por eso no hay posibilidades en la clínica, eh, sino que pase todo lo contrario, digamos. Y eso es a veces pasarme 3 horas en absoluta atención eh, exclusiva sobre eso y atendiendo gestos, desde cómo me reciben un mate hasta cómo mueven las piernas o los pies. eh, y pasando por cuántas veces van al baño o cuántas situaciones, como por ejemplo comer caramelos de los que tengo siempre en la mesa, cuánto de todo eso sucede, digamos, ¿no? Eh, la verdad que a veces, bueno, se pone muy difícil y esta semana dentro de todo estuvo bastante bien, pero bueno, en este caso que cuento puntualmente, que tuve que decir esto, hubo mucha presión, sentí mucha presión y no fue fácil, terminé bastante agotado, pero fue creo el único caso de mayor, digamos, eh, bueno, como una predisposición por mi parte a dejarlo absolutamente todo, digamos, a ver si se podía. Por suerte creo que sí, una persona muy, muy canchera, muy piola, muy, que comprendió y que pudo asimilar lo que estábamos hablando desde un lugar eh, sin victimizarse ni ponerse en negativa, una persona que pudo realmente darle la posibilidad y creo que vamos a poder trabajar muy bien. En mi experiencia, estos casos son generalmente con los que después se puede trabajar mejor y los que resultan finalmente también mejor en el sentido de sus expectativas que se cumplen, ¿no? Que se cumplen y se abren hacia nuevas cosas que no tenían imaginadas, que podían pasar y que resultan realmente de gran eh, utilidad, de gran función y de alguna manera de gran extensión, ¿no? Como evolución dentro de un proceso de construcción profesional, digamos. Así que bueno, eso me pone muy contento porque finalmente costó el momento, pero salió, lo pudimos creo que sacar adelante y proyectarlo de buena manera, así que eso me ha dejado también muy contento. Otra cosa que sucedió, bueno, creo que bueno, tuve algunos casos en esta semana y media que son casos de artistas muy exitosos que están trabajando muy bien dentro del arte y que, bueno, empiezan a sentir cierta presión respecto bueno, a lo que pasa después que terminan ciertos este, procesos de hacer pico, ¿no? De llegar a la cumbre y que bueno, que en la gran mayoría de los casos es eh, bastante más rápido de lo que a veces se puede pensar y porque digamos algunos casos son productos o modas, ¿no? Refieren a eso y entonces estuvimos también trabajando mucho con eso. Puntualmente son 2 artistas con los que estoy trabajando así eh, y me parece que también pudimos hacer un buen trabajo también difícil, complejo, eh, de mucha dedicación emocional, pero también referida a las referencias, o sea, de mucho estudio, ¿no? Casos de mucho estudio que implican estudio para mí, implica también estudio para ellos.
En estos dos casos, bueno, casos que constantemente están recibiendo materiales para ver, para poder focalizar a partir de la experiencia de otros artistas y de otras, eh, digamos, situaciones, ¿no?, similares, asimilar algunas alternativas, empezar a desarrollar herramientas y una especie de manera de enfrentarse a esta cuestión. Son dos casos muy diferentes, uno en plena actividad y otro caso que ya no está en actividad, digamos que ya bajó de ese pico, pero que sigue de alguna manera sujeto a esa situación de éxito sistemático dentro de fundamentalmente del mercado, y que bueno, que no es simple enfrentar el trabajo del arte por fuera de eso cuando se está acostumbrado a esa realidad, digamos. Eh, bueno, complejo de llevar en la clínica en las 3 horas que tenemos, pero fue en este caso una buena semana también. Eh, Llegamos creo que a buenos resultados con los dos casos, y se pudo pensar seguir pensando, ¿no?, en el arte para este tipo de modo profesional como algo que se debe complementar constantemente eh, a esta realidad que viven del éxito de mercado con una situación más profunda, emocional, incluso insisto con la palabra espiritual. Esta semana apareció mucho esa palabra, creo que, que fue necesario en un punto hablar de eso, también por esta situación de contexto que pone todo en términos tan absolutamente, eh, digamos, en términos tan fríos o tan calculados, referidos a problemáticas más que nada económicas o macroeconómicas, político-culturales en ese sentido. Entonces me parece que bueno, fue interesante tomar posición de que había que esta semana estimular mucho más otro ámbito, sobre todo en estos artistas que están muy relacionados con el sistema de mercados, digamos, cualquiera sea, ¿no? Asimismo, un artista que trabaja dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, que también bueno, trabajamos esta semana con él a partir de entender y de proyectar, digamos, lo que implica la actividad académica dentro de los mercados, ¿no? Eh, Me sigue siendo muy complejo y resulta muy complejo hablar de estos asuntos porque se sigue en general y sobre todo desde dentro de lo académico, de las universidades y de las universidades de artes concretamente, se sigue separando mucho lo que implica en tanto universidad con lo que es el mercado. No se entiende cuál es la relación que existe hoy directa y de manera absolutamente eficiente, digamos, de alto rendimiento entre mercado y formación universitaria, y cómo el mercado, digamos, rige ese ámbito, ¿no? Seguimos teniendo como una especie de, de, de prejuicio, ¿no?, hacia eso a partir de la idea de que la universidad es un ámbito crítico que genera una situación política de alternativa o por lo menos de resistencia a ciertas situaciones, por ejemplo, de mercado dentro del arte a nivel de neoliberalismos extremos,
Y, y ese prejuicio, digamos, hace un poco difícil entender ciertas cosas eh, que van pasando, eh, tanto en los artistas que trabajan dentro de la academia, sea en el ámbito o en el lugar que estén o que ocupen, como también en los artistas que están formándose todavía, ¿no? En los que se están formando es aún más complejo porque eh, tienen esta idea, ¿no? De estarse formando de una manera bastante crítica con respecto a ciertas cosas y no ven posibilidades de proyección porque por fuera del arte lo único que, que en general suelen ver es carreras, ¿no? Y en eso competencia, y en esas competencias entra a jugar directamente el mercado, como en el caso de los convocatorias, salones y demás. Y bueno, es muy difícil poder llegar a comprender cuál es esa teoría, cuál es esa digamos, reflexión a la que hay que acercarse para poder complementar eso que vienen conociendo, aprendiendo, o que en el caso de los que trabajan dentro de la universidad viven a diario, ¿no? Y bueno, cómo complementar eso con otras situaciones alternativas y conocimientos o informaciones al menos que vayan permitiéndoles abrir hacia una conciencia de actividad profesional más compleja y menos idealizada en ciertas manipulaciones directas de ese mismo mercado, ¿no? O modos de llevar adelante este tipo de falsas conciencias que permiten justamente luego ciertas confusiones o estados de miedo o de angustia que, bueno, eh, generan finalmente unos profesionales muy aptos para ser eh, manipulados, para ser explotados, etcétera, digamos, en esos términos que se podría nombrar estas relaciones con el neoliberalismo más obvio, ¿no? En ese sentido, bueno, hablar, por ejemplo, de personajes, digamos, actuales como Durán Barba y nombrar ciertas teorías y hablar respecto a cómo entiende, ¿no? Ciertas maneras del hombre y de la humanidad, de las sociedades, y a partir de ahí cómo actúa, digamos, ¿no? Empresarialmente y profesionalmente. Bueno, todavía les genera mucho rechazo, no es fácil que accedan a escuchar siquiera, eh, sobre todo en el caso de las personas que están más del lado de la izquierda eh, política, ¿no? Como posición partidaria. La verdad es que es difícil, se hace muy complejo y bueno, no es muchas veces posible incluso, ¿no? Tampoco es posible hablar en algunos términos, digamos, concretos de relaciones de poder personal en el momento de elegir, ¿no? Esto por ahí es muy abstracto para decirlo sin ejemplos, pero no quiero dar ningún ejemplo concreto. Eh, pero bueno, fueron también situaciones complejas de las que esta semana se presentaron, como siempre se presentan varios casos. Eh, y bueno, otras cuestiones fueron ver que se va avanzando muy de a poco en el visionado de los materiales que voy dejando eh, sugeridos para ver, los materiales bibliográficos. Sigo sin poder lograr que lean, en general no logro que los artistas lean
los materiales que les sugiero, digamos, sí van en general pudiendo ver materiales, voy logrando de a poco, vamos logrando de a poco que suban la cantidad de tiempo que se pueden permitir y aguantar un material, ¿no? En un promedio, hasta hace un par de meses, en general no podían ver, por ejemplo, un documental acerca de la vida y la obra de un artista, no podían ver algo que durara más de media hora, digamos. Hoy en general esta semana he logrado analizar y tomar en cuenta que la gran mayoría vieron materiales largos, los pidieron ellos, solicitaron más de un material y en un promedio, así digamos como vuelo de pájaro, más o menos estuvo en una hora el tiempo que ya han podido dedicarle a cada uno de estos materiales y como han pedido en la gran mayoría más o menos dos, algunos pidieron tres, algunos incluso pidieron cuatro. Estos materiales, digamos, y este visionado da como un promedio de que se dedicaron 2 horas a ese estudio. Eso me pareció importante, me pareció muy interesante y lo pongo en relación también con que esta semana, bueno, volví a sacar la posibilidad de hacer el curso de arte contemporáneo de arte, perdón, de Córdoba, ¿no? Una revisión histórica acerca de mi visión de cuál es la línea, digamos, que nos lleva desde los jesuitas hasta hoy eh, para definir lo que es el arte contemporáneo actual, digamos, ¿no? Un arte netamente postcontemporáneo. Este curso que se ofreció en general es un curso que quiero empezar a ofrecer el año que viene de manera constante. Voy a tratar de hacer eje ahí como una especie de apoyo constante también posible, teórico, para los artistas que vienen a las clínicas. Eh, Esta vez, bajo esta primera, eh, digamos, promoción de que esto se iba a hacer, sea por la razón que sea, tal vez por el precio, tal vez por, digamos, el costo, o tal vez por los tiempos, por el horario, por el día, todas ese tipo de variables las tengo en cuenta, pero sea por lo que sea, no hubo ninguna consulta. Tal vez también tenga que ver con no saber qué tipo de profesional soy para dar digamos, ese tipo de cursos, ¿no? A ver qué calidad realmente tiene mi propuesta. Eh, Son todas variables que tuve en cuenta, pero me pareció extraño que nadie preguntara siquiera o comentara acerca de esto. Pienso que lo que me deja, ¿no? Sumado a mi análisis sobre los visionados o lecturas de materiales, digamos, que siempre cuestan mucho, me deja pensando concretamente en que, bueno, la gran mayoría de los artistas están dispuestos a, a hacer en general sin todavía, ¿no? En general, digamos, y de estos artistas que conozco en proceso, la gran mayoría están dispuestos a hacer de manera todavía intuitiva o bajo ciertas pulsiones o deseos o incluso ocurrencias que no se asientan en casi ningún lugar eh, relativo con seguridad y de una manera referible al conocimiento de la historia del arte, mucho menos de la historia contemporánea, aún menos que esas dos de la historia del arte de Córdoba, ¿no? No hay posición, no hay una intención de conocer
ni de ubicarse en algún lugar, ¿no? De las, por supuesto, varias alternativas de contar la historia del arte de Córdoba, como en cualquier caso de historias del arte, ¿no? No quieren conocer en general, o no es este el momento tal vez, eh, y eso, bueno, me deja pensando alternativas para ver cómo se puede empezar a trabajar con eso en pos de dar a entender mi posición de que es, bueno, al no conocer el pasado, como dice el dicho, se cometen los mismos errores, pero también se pierde la posibilidad de obtener herramientas que nos ayuden a ampliar y amplificar y digamos, abrir los modos y panoramas y maneras de la producción y de el cómo generarnos profesionales y cómo, por ejemplo, generarnos trabajo, generarnos dinero y bienestar en ese sentido económico, pero también un lugar de identidad dentro de nuestra escena contemporánea, bueno, etcétera. Así que me quedé pensando mucho en esto y estoy trabajando ya en algunas alternativas para seguir tratando de eh, negociar, si se quiere, con los artistas que vienen a las clínicas en particular, pero en general con el medio del arte de Córdoba, alguna forma común, que no sea común en general, digamos, para poder acceder a mi visión de la historia del arte de Córdoba, ¿no? De la historia sobre todo que nos lleva al arte contemporáneo más actual, a este post-contemporáneo, que me parece que estaría bueno poder compartir, poder poner a disposición de los demás para que críticamente puedan tomar una posición y que críticamente también puedan establecer su propia teoría o su propia idea de las cosas, ¿no? De cómo fueron, de qué les parece, de qué sienten, opinan, saben, eh, tienen ganas de investigar, pueden conocer, pueden llegar a descubrir, etcétera, digamos. Eh, Siento que en ese ámbito todavía está eh, muy falto de acción real y directa a mi trabajo, o sea, creo que tengo que hacer eje ahí, tengo que seguir haciendo eje ahí, ya habiendo solucionado algunas otras cuestiones y empezando a poder trabajar más tranquilo en otros ámbitos de problemática de lo que es las clínicas, por ejemplo, individuales dentro del estudio. Me parece que ahora tengo que hacer foco en esto y cada vez más plantear lo que es mi idea sobre el modo de hacer arte, que tiene una raíz muy clara en el conocimiento de la historia del arte y sobre todo de la historia del arte eh, de Córdoba, ¿no? Digamos, un conocimiento sobre la historia del arte internacional, argentino, pero también el arte de Córdoba. Eh, bueno, veremos a ver qué sucede. Yo creo que en los casos en que fui también haciendo ciertos experimentos de poner esto como entre líneas al conocimiento de los demás, estos artistas con los que pude hablar así como entre líneas de el arte de Córdoba siempre lo reciben muy bien y les sirve mucho, así que creo que bueno, entre todo eso voy a estar pensando y planeando alguna alternativa. Bueno, creo que por esta vez, que es la primera, llevo 44 minutos, está bien especie de repaso sobre esta semana y media de clínicas individuales en mi estudio y bueno, veremos a ver cómo también se desarrollan estos videos. La idea es que pueda yo dejar cuenta de ciertas parcialidades, ¿no? Que después de una semana y media rebotan en mí
como temas en general que han ido ocurriendo y sucediéndose a partir de las clínicas que se han estado dando desde el lunes anterior, digamos, hoy es día miércoles, o sea, hemos pasado una semana hasta 2 días más, ¿no? O sea, de lunes a viernes, en este caso 3 artistas por día, volvieron y estuvieron todos, hicieron todos sus clínicas en general, digamos. Había muchos artistas las otras semanas anteriores que estaban de viaje o estaban tenían exámenes o algunas cuestiones de esas y bueno, hicieron cambios, las semanas anteriores fueron muy eh, de mucho movimiento dentro del cronograma semanal, digamos. Esta semana estuvo muy ordenado, vinieron casi todos, solo uno que hizo un cambio para el día de ayer, pero el resto vinieron todos. Y hay un artista que cambió para el día lunes y que finalmente tampoco vino porque ese cambio era un cambio informal y finalmente yo no pude hacerlo. Y bueno, igualmente estuvo bien porque ese artista ya había decidido no seguir con la clínica. Eh, Me pasó también eso, ¿no? Que es algo que pasa, digamos, no muy comúnmente, pero suele suceder que algunos artistas en medio de sus procesos dejan, en este caso por una cuestión económica, como primera, digamos, razón, pero bueno, yo siempre ofrezco a los artistas que una vez que, digamos, cuando me cuentan que económicamente ese problema por lo cual no pueden seguir, les ofrezco que sigan igual y que, bueno, me paguen en algún momento cuando puedan, o que, bueno, que durante algunos meses vengan sin pagar, digamos. Mi intención siempre es que continúen los procesos y que no se corten, sobre todo por cuestiones económicas, digamos. Em, pero bueno, este artista finalmente eran otras las razones que aparecieron a partir de yo darle esta alternativa por las cuales, bueno, no siguió. Em, Bien, creo que entonces por esta vez este es el primer resumen que hago. Veremos a ver qué más. Me gustaría que sea más corto y me gustaría ver la manera de que eh, queden algunas otras cosas que sé que estaban buenísimas para hablar, que queden anotadas o por ahí de algún modo apuntadas para que en este momento yo pueda recordarlas y referirme a eso. Eh, Ojalá bueno, esto ya vaya siendo posible a partir de la semana que viene. Voy a tratar de hacer un resumen así en estos videos semanal. Eh, y bueno, veremos a ver cómo se va puliendo. Me parece que hubo una buena predisposición para hacer esto. Me siento como entusiasmado y me gusta también la manera en que lo veo que puede funcionar. A su vez, bueno, siento que bueno, va a llevar su tiempo pulirlo, pero bueno, mi intención es que vaya quedando algún asiento de lo que está haciendo mi trabajo clínico y también el trabajo eh, clínico de los artistas que vienen aquí, ¿no? Sin personalizar, sin dar nombres y hablando solamente de casos, pero poder ir analizando y dejando a disposición de ustedes este análisis para lo que sea que pueda servir, digamos. Bien, me despido entonces si todo sale bien hasta dentro de una semana y media que volveré a hacer este video y a subir este tipo de material. En este caso ya con una reflexión acerca de la clínica individual que empiezo en Neuquén y de la clínica grupal que termina también, en este caso en Neuquén. Viajo a esa ciudad el lunes y estoy hasta el próximo domingo.
O sea, voy a estar 6 días, de los cuales voy a tener 4 días, perdón, de clínica individual que arranca en esta semana. Arranco con una serie de artistas, que aproximadamente 9, que van a estar haciendo su clínica. Y luego termino con la clínica grupal que vengo dando en esa ciudad, en la Galería Loca de Atar. La clínica individual también es a partir de gestión en la Galería Loca de Atar, de gestión de Mónica Fernández Galvez. Eh, Voy a estar dando entonces también esta clínica grupal que se termina, que venimos haciendo desde marzo, y que empezó con 19 personas y terminamos con 15 personas, así que es un trabajo bastante arduo de jueves a sábado, con casi 10 horas de trabajo diario, ininterrumpido, de análisis sobre análisis y charlas, ¿no? Mucha charla, conversación sobre estas cuestiones referidas al arte. Así que bueno, va a ser este cierre, un cierre que se plantea desde ya muy intenso, porque vamos a revisar, digamos, lo que hemos hecho, cómo ha sucedido este trabajo clínico durante todos estos meses, y a proyectar una muestra curatorial a partir de las personas que han estado asistiendo a la clínica, que se va a hacer el año que viene en Loca de Atar, y para la cual voy a ser su curador, digamos. A todo esto aprovecho también de decir que estaba olvidándome. Bueno, seguí trabajando con la curaduría de domésticos, ¿no? Tierra Doméstica, que es un proyecto de Carlota Reina y Candelaria Aguado. Recibí esta semana también una propuesta para una curaduría de 3 artistas cordobeses, que no puedo nombrar todavía porque no estamos aún trabajando, que van a ir el año que viene a España y necesitan un trabajo curatorial para que llevemos, digamos, allá. He aceptado la propuesta, pero tenemos que encontrarnos a ver realmente cuál es el proyecto y ver si realmente hay posibilidades. Debemos charlar de tiempos, de costos, y sobre todo de predisposición a una manera de trabajo que cada vez subrayo más en el tiempo, unas, digamos, pretensiones que cada vez entiendo más como situaciones reales para posibilitarme el trabajo curatorial, ¿no? Para poder realizar realmente una curaduría como me interesa hacerlo. Por ejemplo, un trabajo no menos de un año de desarrollo, un trabajo con textos extensos, y participaciones, digamos, críticas de otros artistas, exposiciones parciales durante el proceso, bueno, etcétera. Una serie de protocolos, digamos, para poder trabajar juntos la curaduría, cualquiera sea, digamos, y bueno, veremos en este caso a ver si llegamos a un acuerdo en todo y podemos empezar a trabajar. La verdad me entusiasma mucho, son 3 artistas que conozco, sobre todo uno de ellos, eh, a quien quiero mucho y que me parece además un artista increíble, a quien admiro mucho y que creo que bueno, que podemos trabajar muy bien. Veremos a ver qué sucede y cuánto de esto resulta finalmente posible, ¿no? Bueno, creo que nada más, ya llevo casi una hora. Me parece que es un tiempo largo y vamos a ver cómo hago para, para poder resumirlo. Me parece que necesito más orden, necesito tener apuntadas cosas hoy, como para poder arrancar. Arranqué simplemente hablando y tratando de hacer una especie de resumen de lo que voy recordando. Eh, pero me parece que voy a necesitar seguramente de apuntes y de maneras de sistematizar lo que necesito y quiero decir, para que no se haga tan extenso.
Les agradezco la atención y por supuesto que también la predisposición. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Que tengan un muy, muy lindo día.